serie azul, José Cejo construye un ecosistema híbrido donde criaturas marinas, formas orgánicas y estructuras flotantes parece habitar un espacio entre lo biológico y lo imaginado. La obra desplaza cualquier visión fija del Caribe para proponerlo como un territorio mutable, atravesado por corrientes, mezclas y procesos continuos de transformación. Señoras, señores, a continuación, la vida que nos rodea. Soledad Álvarez de República Dominicana, Manuel Vilas de España y Cezanne Cardona de Puerto Rico conversan con José Enrique del Monte de República Dominicana. Analizan cómo la vida urbana y sus transformaciones inspiran la narrativa contemporánea. Buenos días a todos. Vamos a iniciar este conversatorio que a mí me gusta mucho el título, La vida que nos rodea. Esa vida tan maravillosa que da paso a que los escritores la coloquen para siempre en sus creaciones desde diferentes ópticas. Y en este caso vamos a hablar de la vida urbana, cómo la vida urbana y sus transformaciones inspiran la narrativa contemporánea. Y creo que es inevitable porque la ciudad hoy es un protagonista de todo. Según los últimos datos de Habitat ONU, el 63% de la población mundial está residiendo en ciudades. Es decir, que todo aquel imaginario del paisaje rural y de la vida tradicional que definió nuestras naciones en los últimos 100, 200 años, de repente ya eso ha quedado en una memoria idílica y estamos todos metidos en la vorágine de las ciudades, con todas sus bondades y todas sus dificultades, pero también con toda la imaginación que nosotros podemos crearle. Y cada uno de nosotros tiene ciudades preferidas, no solamente la ciudad en que nacimos y nos formamos, sino la que soñamos, la que amamos, la que nos imaginamos, y algunas se quedan con nosotros. Algunas nos acompañan desde la niñez y otras las adoptamos. Y estamos aquí frente a tres escritores que han manejado el tema de la ciudad desde diferentes ángulos. Me interesa muchísimo hacer esta relación de visiones de ciudad que tienen nuestros autores invitados, Soledad, Manuel y Cezanne. Entonces, bienvenido a Santo Domingo, la ciudad primada de América, de manera que contamos ciudad a partir de nosotros y ustedes han desarrollado el mundo urbano latinoamericano. Yo quisiera preguntarles a ustedes, iniciar un cuestionario rápido, como si tuviéramos un examen en el colegio o algo así. ¿Cuál es la ciudad que los convirtió en escritores? ¿De qué manera iniciaron ustedes a escribir a través de la ciudad? No necesariamente una ciudad real, puede ser una ciudad imaginaria o una ciudad que, aunque sea real, ustedes la visualizan de otra forma. Y quiero comenzar con Manuel Vilas para romper siempre el asunto de que se empieza por las damas. Soledad, vamos a darle paso a Manuel, que llega de más lejos y desde donde vino la ciudad, desde América recibió la ciudad europea, y quiero que tú nos hables un poco de ese momento. Sí, buenos días. Es una pregunta complicada porque, bueno, yo soy nacido en un pueblo de la provincia de Huesca, es decir, de la España, lo que podríamos llamar la España profunda. Yo no soy madrileño, digamos que mi origen de ciudadanía es un pueblo. Entonces, yo me hice escritor en un pueblo que no tiene ninguna fama literaria de ninguna clase. Entonces, claro, yo no me hice escritor, no sé, en Nueva York o en Madrid o en París, sino en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Qué diría? Yo me hice escritor en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero sí que me quiero acordar, claro, porque es el pueblo de mis padres.
Pero sí viene al caso para explicar una cosa que es muy interesante, que en realidad, bueno, uno no elige dónde nace, ¿no? Y yo nací en un pueblo que a priori no tenía no tiene nada de particular, es de una extremada normalidad. Quizá bueno, la literatura... tenía sombra para el coche, que tú decías ayer. Sí, eso sí. Lo maravilloso tal vez de la literatura es la capacidad que de repente, bueno, de un pobre adolescente que nace allí, en un pueblo sin ningún lustre literario y de repente, pues a través de la imaginación, de la fantasía, pues convierte su anodino pueblo. En realidad mi pueblo yo nací en el año 62, en un pueblo en pleno franquismo, en un pueblo donde lo que había eran militares y curas y monjas. O sea, era lo que había en mi pueblo. O sea, realmente... Si tú te fijas, que yo haya salido escritor en un pueblo lleno de militares, monjas y curas, es un milagro. O sea, es un triunfo de la literatura, porque yo debería ser militar o cura y he salido escritor. O sea, ¿a quién le debo este milagro? Pues no sé, a Cervantes. César, en el caso tuyo, tu ciudad fundamental, ¿cuál? Bueno, saludos, buenos días, un gusto estar acá. Bueno, en mi caso es complejo porque pues, nosotros los puertorriqueños tenemos muy claro que nosotros no tenemos una ciudad, lo que tenemos son un ensayo de ciudad. Por las dos intervenciones, ¿no? Hemos sido conquistados 2 veces y siempre tenemos, ¿verdad?, proyectos inconclusos. Hay un ensayo tipo cuento satírico que a mí me gusta mucho, que se llama Puerto Rico visto... pues, con espejuelos por un cegato de Alejandro Tapia Rivera, que precisamente es el relato de alguien que está viendo, es un relato de 1876 y está leyendo un diccionario geográfico a Puerto Rico y una descripción maravillosa, hay bibliotecas, hay tranvías, hay trenes, hay de todo. Y al final él descubre que sus espejuelos habían perdido los cristales. Y era una vana ilusión, ¿no? Nosotros siempre hemos estado soñando con tener una ciudad. A mí lo que me hizo escritor fue la casa de mi abuela. Digamos, incluso nuestra literatura muy abocada hacia la cuestión agrícola en un tiempo, pues no tenemos, ¿verdad?, un asunto de ciudad tan fuerte. Digo, siempre está, ¿verdad?, el viejo San Juan, pero es un lugar donde no podíamos vivir. Y donde siempre vivió cierta burguesía, ¿no? Entonces es complejo. Yo digo que a mí me hizo escritor la casa de mi abuela y el carro. Un poco los norteamericanos cuando llegaron se dieron cuenta que pues había que destruir el tren que daba vueltas alrededor de la isla, que habían instalado muy bien los españoles para trabajar con la caña, y destruyeron todo lo que había para traer carros. Así que, pues digamos, yo soy hijo de la casa de mi abuela y del carro de mi familia para ir a trabajar. Ese es mi concepto, ¿no? Ahora bien, sí hay un texto literario importante puertorriqueño que se llama La Guaracha del Macho Camacho. Es un clásico y que nos coloca precisamente en un tapón o en un embotellamiento, ¿no? En un trancón, como le llaman en otro lugar. Y para nosotros los puertorriqueños fue clave entender que la gran metáfora de los puertorriqueños era el tapón, era estar esperando en un tapón para poder llegar a nuestras casas. Y eso no ha cambiado en 50 años. Así que un poco la idea de ciudad la tenemos un poco atravesada por el asunto del carro y de nuestros deseos de ciudad. Una vez uno llegue a la universidad, uno empieza a ver distintos tipos de ciudades y en otras literaturas que uno añora, que uno quisiera. Y fue curiosamente cuando leía el Aleph de Borges que entendí lo importante que era la casa, ¿no? Mucha gente hacía grandes análisis sobre el asunto filosófico sobre el Aleph, y a mí lo que me llamaba la atención era que el centro del universo estaba en una casa, en el sótano de una casa. Sí. Y eso me regresa otra vez a la casa de mi abuela. Y también habla del patio. Borges le da mucha importancia al patio, que para nosotros fue muy, muy importante también. Sí. Soledad,
Tú sabes que en el caso de nosotros los arquitectos urbanistas tenemos una lectura de la ciudad muy distinta, muy técnica, muy de prevención de lo que va a pasar y lo que está pasando. Pero los literarios, los escritores, ¿cómo la ven? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecida de estar aquí, feliz de compartir esta conversación con dos escritores que admiro tanto y que han hecho de la vida que nos rodea una experiencia narrativa, literaria tan intensa, Manuel Cezanne, tan intensa y tan original, extraordinaria. Gracias por estar aquí. Bueno, los dominicanos tenemos una visión totalmente distinta. Yo ayer oí a Cezanne hablar de esa ausencia de la ciudad de los puertorriqueños y yo me decía, pero ¿cómo será eso? Yo la verdad es que no me lo imaginaba, me conmoví mucho con tu intervención, también con la de Manuel, con el tema de la sombra, porque para nosotros los dominicanos la ciudad es todo. Es decir, yo creo que yo soy dominicana porque yo soy de la capital. Yo lamentablemente siempre dije que yo no podía, nunca me había deslizado en Yagua, ni me había bañado en los ríos. Para mí Santo Domingo es el centro del mundo. Yo amo esta ciudad. Yo creo que la ciudad nos define por lo bueno y por lo malo. Es decir, Santo Domingo para mí es el centro. Después viví en La Habana y eso es otra historia que haremos después. Pero vamos a hablar ahora de Santo Domingo. El Santo Domingo que yo amo, el que me hizo, el que yo soñaba, era el Santo Domingo amable, el Santo Domingo entrañable, el Santo Domingo que los muchachitos íbamos a pie a la escuela. Había muy poca gente con vehículos. Era una ciudad realmente entrañable, donde el mar estaba siempre presente. Yo creo que todos los escritores dominicanos giramos alrededor del mar, giramos en la ciudad, los parques. Todos mis poemas y lo que pienso, todo lo que yo he pasado en los parques, había en los parques debajo de los almendros, por ejemplo, las cuevas cerca del malecón. La ciudad primada para nosotros no es la historia, para nosotros es, por ejemplo, los conciertos a los que íbamos, Gasco era Café Atlántico, es decir, la ciudad nos fue configurando nuestra subjetividad. Yo creo que somos abiertos, que somos amables y que lamentablemente hemos ido cambiando porque esta ciudad que era tan amable ha terminado en un proceso de modernización, entre comillas, realmente caótico, lamentable. La ciudad que era ya no es. Nosotros los que éramos ya tampoco somos. Los dominicanos amables nos hemos convertido en las calles en una horda inmisericordia, violenta, con unos motoristas que se nos enciman y que parecen como unos moscardones, es decir, ¿no? Vivimos ahora a la defensiva. Entonces yo pienso que la ciudad para nosotros es esa pérdida, esa memoria a la que acudimos para que la vida no sea tan inmisericordia. Sin embargo, yo creo que es lo que nos hace complejos. Aunque los extranjeros no lo crean, los dominicanos somos mucho más complejos que lo que parecemos. Ustedes se van a encontrar, los escritores que nos visitan, que siempre vamos a estar simpáticos, alegres, muy bien, todo está muy bien, todo es muy fiesta, pero hay otra cosa debajo. Hay un río subterráneo que nos hace intensos y dolidos de otra manera. Y yo creo que esa es la ciudad que nos habita y la que todos queremos. Tú comenzaste con una frase interesante que es la transformación de tu ciudad. Esa ciudad donde tú, idílica tuya, que tú evocas, ha ido desapareciendo, se nos va diluyendo en el tiempo y se va conformando de otra manera. ¿Qué pérdidas importantes les han dolido a ustedes de sus ciudades como ciudadanos de su ideal de ciudad? ¿Qué pérdidas? ¿Qué echan de menos de sus ciudades? Manuel, puedes comenzar. Bueno, mi ciudad natal es Barbastro, es un pueblo, como he dicho antes, de 15.000 habitantes, un pueblo muy pequeñito de la provincia de Huesca, donde ocurrió toda mi infancia y toda mi adolescencia. Entonces, cada vez que regreso,
lo que noto es la ausencia de muchas personas que ya no están, empezando lógicamente por mis padres, ¿no? Ya no están, tampoco están sus amigos. Todo el pasado de mi infancia ha desaparecido. Entonces, muchas veces yo paseo por las calles de mi pueblo y me da un vuelco el corazón, porque en cada calle hay un recuerdo de mi infancia, donde yo hice tal cosa con mis amigos, o bares desaparecidos a donde iba con mis padres. Toda una geografía sentimental que ha sido sustituida por otros espacios. Han derrumbado edificios de mi infancia, ahora hay otras cosas, hay otros negocios más modernos. Las tiendas antiguas han desaparecido también. Entonces, sufro de mucha melancolía y nostalgia cada vez que voy a mi pueblo. Pero de repente siempre aparece, ya claro, cada vez gente mayor, octogenarios o nonagenarios que conocieron a mis padres y que me paran por la calle y me dicen: yo conocí a tu padre, y me cuentan una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el paisaje es un paisaje a veces casi como de novela de fantasmas, ¿no? Porque ese mundo se ha... Entonces es como si yo fuese, y eso tiene que ver con la literatura, testigo del pasado de esa ciudad, y como si la ciudad me hablase y me dijese: no dejes morir ese pasado que tuviste conmigo, que estuviste conmigo, cuéntalo. Da testimonio de que aquí hubo una gente, hubo un paisanaje, hubo unas personas que ya no están. Cuéntanos, no nos dejes morir. Precisamente porque tú has escrito mucho sobre desaparición de esas cosas que parecían permanentes en tu alrededor, tu mundo, ¿no? ¿Tú crees que la literatura escribe mejor sobre las ciudades cuando están vivas o cuando comienzan a desaparecer? Una de las grandes tareas de la literatura es precisamente la lucha contra el olvido y contra la muerte, ¿no? Es decir, sabemos que somos seres, como la condición humana es mortal, y los escritores y escritoras esto lo sabemos quizá de una manera muy intensa, la mortalidad de las cosas. Entonces, casi tenemos como una obligación moral desde Proust, ¿no?, por citar uno de los grandes escritores que ya avisó de que la literatura podía salvarnos de manera fantasiosa del olvido y de la muerte a través de la palabra, contando lo que hubo para que no se lo coma la muerte, para que no se lo coma el olvido, ¿no? Entonces, el recuerdo de tu familia, tus padres, tus tíos, cómo era tu ciudad en los años 60 y 70, cómo eran las fiestas, cómo eran las celebraciones, cómo eran los cumpleaños, cómo era todo ese gentío de voces, de alegría, de felicidad, que el tiempo ha borrado y que tú eres el único testigo, y si tienes las armas de la literatura, pues estás como obligado a decir: si Dios te ha dado el don de la palabra, utilízalo para salvar de la muerte y del olvido a todas aquellas personas que quisiste. Bueno, César, tú eres un escritor urbano, definitivamente. En todas tus publicaciones así lo hemos visto. Esas transformaciones, ¿tú crees que la literatura registra esos cambios siempre, o escribe, o sea, los ve a distancia, los prevé, o simplemente los ve con retraso, con nostalgia? ¿Cómo tú lo trabajas? Bueno, yo creo que la literatura completa, yo creo que trabaja mejor las ciudades, o por lo menos las grandes obras, obras clásicas importantes se han escrito casi todas en el exilio, y han narrado a veces mejor la ciudad o los terrenos, o por lo menos, ¿verdad?, los terrenos urbanos de mejor forma que los que están en el lugar, ¿no?
Pues uno piensa, incluso la Biblia, Dante escribió en el exilio, y si uno llega hasta el siglo XX puede encontrar que García Márquez escribió 100 años de soledad desde México, ¿no? Bolaño también escribió fuera de... no escribió en Chile, ¿no? Escribió también en México. Yo creo que hay un asunto de que la distancia ayuda a poder pensar en la ciudad o el concepto de ciudad que tengamos. En mi caso, yo no he viajado mucho, estoy empezando a viajar ahora, y pues mi terreno es más el suburbio. Y es porque un poco lo que nos impusieron, ¿no? Frente a los ensayos de ciudad que hemos tenido en el área metropolitana, recuerden que viven 2 millones prácticamente en el área metropolitana en Puerto Rico, y el resto millón, el otro millón restante alrededor de la isla, ¿no? Y bueno, ni pensar que viven 5 millones fuera de Puerto Rico, particularmente en Estados Unidos. Así que hay un asunto de que el suburbio ha atravesado nuestra literatura, particularmente, ¿verdad? Ya no están esa literatura que trabajaba con, digamos, la caña, la agricultura. En Puerto Rico fue pasando a otro plano. Los estudiantes en las escuelas se quejan de que dicen, aquí ya no hay caña porque estamos leyendo, ¿no? Hay una borradura particular ahí. Pero en el caso mío, ¿verdad? Pues estamos atravesados por suburbios, y hay unas cosas que sí yo extraño mucho, y tiene que ver con que ya la ciudad, incluso el propio suburbio, no se puede caminar a pie. No hay, y yo creo que para tener una buena ciudad hay que caminarla. En Puerto Rico, pues una cosa que yo sí extraño es las guaguas o los autobuses, ¿no? Y eso permitía, ¿verdad?, que hubiese una confluencia entre ciertas clases sociales, ¿verdad? Ya las guaguas no están, así que todo el mundo tiene que tener un carro. Construyeron un tren urbano que lo que tiene son 17... Nunca fue fue un fracaso. 17 kilómetros y costó 300 millones. Sí, yo recuerdo. Es una cosa, es bárbara, no llega a ninguna parte. Era todo, ¿verdad?, para asuntos políticos, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, lo que tenemos son pequeños ensayitos, un desparrame urbano, y un poco sin ser nostálgico, pero tratando de rescatar, ¿verdad?, esa línea extraña entre el suburbio y el barrio. Un poco mi novela pues trabaja con una casa que luego se convierte, ¿verdad?, en la casa, en una ferretería, y arriba viven ellos, ¿no? Entonces están en una especie de frontera. No solamente porque están cerca de un suburbio, sino porque viven en la parte de arriba de una ferretería, y de pronto el arriba y el abajo se confunden. Entonces, un poco la gran pregunta que está dando vueltas alrededor de nuestra literatura es ¿qué es una ciudad? ¿Cómo es que nos comunicamos, ¿no? Y por dónde corre esa literatura ahora. Si uno mira el paisaje puertorriqueño, hay para mí una gran metáfora que tiene que ver con las casas que tienen todavía las varillas hacia arriba, pensando en la casa para el nieto o para el hijo que se supone que iba a venir y nunca vino, o las casas empezadas que están en bloque y nunca se terminaron de construir. Y parte de nuestro paisaje puertorriqueño está atravesado por ese deseo de la gente que iba a venir y nunca vino, porque pues se tuvieron que ir para Estados Unidos, lo que fuera, ¿no? Entonces nosotros entendemos que eso es parte, la ciudad es parte de un sueño y a la misma vez una vivencia, y estamos en una lucha constante con eso, y un poco pues mi novela intentaba manejar esas fronteras, ¿verdad?, entre nuestra realidad y el sueño que tenemos con construir una casa, ¿no? Particularmente después de María, por eso son otros 20 pesos. Qué bien. Bueno, yo, por ejemplo, uno comienza a ser un testigo de la ciudad, de lo que está pasando. Ustedes también lo hacen. Uno como escritor o como, en mi caso, como arquitecto, comienzo todos los días a hacer autocrítica. Y en estos días estuve en Santiago de los Caballeros y vi que están agrediendo más todavía la entrada a Santiago. Santiago era un ejemplo de un elemento tan potente como es el monumento, y esa llegada solemne a Santiago, de repente nos la mutilaron cuando hicieron el elevado. Bueno, pero el elevado nos acostumbramos, pero ahora están haciendo un monorriel, y entonces la sociedad lo recibe como un éxito del progreso y el avance, ¿no? Y no se dan cuenta lo que perdemos, o sea, ese paisaje que realmente es lo que nos enorgullece, de repente la generalidad se confunde con una idea de progreso. ¿Qué se pierde primero, Soledad, en la ciudad?
esos lugares, o sea, esa sensación del lugar o los edificios en las transformaciones, ¿cómo tú ves eso? ¿Qué se pierde primero en una ciudad? O sea, cuando tú ves y vas en la ciudad, vas perdiendo, esos mitos que tú tienes, esas ideas. ¿Qué tú sientes que se pierde? ¿El sentido del lugar, de la gente, o los edificios que se van transformando, van modificándose los barrios? Yo creo que las dos cosas van paralelas, ¿no? Es decir, no podría decirte qué se pierde primero. Yo sé que en el caso mío, que yo perdí primero la ilusión quizás, perdí primero los espacios amables, la humanización. Siento que la ciudad de Santo Domingo, las ciudades son los sueños de la gente. Es decir, yo no sé dónde anda el sueño dominicano. Yo pienso que nuestra ciudad responde a lo que nosotros queremos ser. O por lo menos, quizás no lo que nosotros queremos ser, pero sí lo que las clases dominantes creen que nosotros debemos ser. ¿Y qué debemos ser? Nosotros debemos ser una isla desarrollada, una isla moderna, una isla a la altura que de Nueva York. Hubo un presidente que quería un Nueva York chiquito, no pensó que quisiera otra cosa, sino un Nueva York chiquito. Yo no quiero un Nueva York. Todo el mundo sabe todo lo que significa Nueva York para sus habitantes. Entonces, quizás lo que hemos perdido primero es esa capacidad de soñar realmente una ciudad humana, más amable, un entorno capaz donde seamos capaces de interrelacionarnos, de querer, de amar, de poder andar seguro por las calles. Y ahora lo que tenemos es una imagen de un desarrollo falso. Para mí, yo creo que estamos andando por caminos totalmente distorsionados. Y ahora retomando un poco esa idea, acercándola un poco a lo que hablaba Manuel, de esa cosa, de esa literatura que es capaz de soñar. Yo estaba pensando, nosotros, la narrativa dominicana, por ejemplo, nosotros tuvimos una narrativa rural fundamentalmente, es decir, tuvimos novela de la tierra, novela costumbrista, novela rural. Realmente la novela urbana comienza después del ajusticiamiento de Trujillo. Y justamente ahí los escritores dominicanos comienzan a reflejar la vida de la ciudad. Y ese reflejo de la vida de la ciudad en la narrativa dominicana es una ciudad misericordia. El único que quizás todavía se acerca un poco a lo amable es Marcio. Bueno, Enriquillo no fue novelista, la poesía es otra cosa, estamos hablando ahora de la narrativa, pero Marcio, por ejemplo, recupera la vida del barrio. Esa vida del barrio todavía es una vida urbana, con todo humana, con todos los dramas, los sueños, las ilusiones de esos personajes. Pero a partir de Marcio después, Rita Indiana, Junot, Emilia, el mismo Guillermo, José Alcántara Menos, ya todos los personajes de la novela urbana dominicana son personajes agobiados, personajes fragmentados, historias y tiempos totalmente distorsionados, una confusión de género, de sexo. Es decir, se convierte a ser la novela tan caótica y tan dolorosa como realmente somos. Entonces, todo va paralelo. En sus novelas, por ejemplo, en el caso Manuel y en el caso de Cézanne, hay diferencias en el tratamiento de la ciudad. ¿Ustedes trabajan la ciudad como escenario o la ciudad como personaje? Yo ahora vivo en Madrid desde hace ya muchos años y Madrid es el espacio en donde ocurren ahora mis novelas, por la razón de que vivo allí, ¿no? A mí hay una preocupación de carácter estético y por tanto moral también, de por qué, y tiene que ver con lo que ha dicho antes Cézanne de las periferias. Es algo que me tiene muy preocupado. ¿Por qué son tan feas las periferias? Y esto tiene que ver un poco con la arquitectura, y aprovecho que tú eres arquitecto. Yo he hablado, a mí la arquitectura me fascina. Y he hablado con muchos arquitectos, amigos, y les he preguntado
¿por qué la periferia es tan fea? Es decir, ¿hay algún argumento de carácter económico o es la falta de entusiasmo, la falta de alegría, la falta de ilusión por crear unas periferias? En Madrid las periferias son grandes urbanizaciones de ladrillo que invitan al suicidio rápidamente. Es decir, entonces, en unos precios absolutamente costosísimos y con unas posibilidades de belleza ninguna. O sea, no hay árboles, no hay nada más que ladrillo puro y duro. Y yo ahí advierto una deshumanización absolutamente innecesaria, porque yo pienso, por ejemplo, que yo si fuese arquitecto, tú me corregirás que sabes, pues yo si tuviera que hacer una urbanización, pues bueno, introduciría algún adorno, pues no sé, allí donde todo son puertas habituales o no sé, construcción funcional, pues yo haría un arco, pondría una maceta, haría adornos, porque es difícil. Es decir, yo creo que el ser humano sin belleza no puede vivir. No hace falta vivir en la capilla. No quiero decir, no hace falta vivir en la Capilla Sixtina. No me refiero a eso. Me refiero a que alguien haya pensado, pues mira, en la entrada hay una maceta con una flor, por ejemplo. O este piso, esta casa de 8 alturas, está arriba, hay unos arcos o hay una terraza que no es necesariamente costoso, sino que simplemente está motivado por el gusto de alguien que pensó, esta gente que va a vivir en la periferia, aparte de tener sus cuartos, sus habitaciones, sus dormitorios y su cocina, pues que tengan un adorno, que haya un poco de belleza. Entonces yo contemplo en las urbanizaciones que se creen en las periferias de Madrid la fealdad absoluta y una invitación siniestra al suicidio y a la desesperación. Entonces, claro, la arquitectura tiene la finalidad, como la literatura, como artes clásicas que son, de hacer felices a la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, para nosotros los capitaleños, no había paseo más hermoso que venir del aeropuerto hacia Santo Domingo con ese paseo del mar ahí paradisíaco. Pero ahora solamente lo podemos ver a la izquierda, porque si miramos a la derecha, pasa lo que tú dices. Es uno de los paisajes más horrorosos que tiene nuestra ciudad, a la derecha. Hay como una renuncia, es decir, nos han condenado, yo no sé por qué, nos han condenado a la fealdad y te dicen, es que no quedaba otro remedio. No, claro que quedaba otro remedio. Simplemente Mira, voy a contar, si tengo 2 minutos más. Tenemos muchísimo tiempo, hasta las 4 Mira, voy de la a contar tarde. una anécdota que tiene que ver con Italia. Un amigo mío que fue diplomático en Italia, se perdió en una carretera, iba a un pueblo italiano, se perdió y paró y vio a un italiano, a un campesino, le paró con su automóvil y le preguntó, oiga, mire, voy a un pueblo, a tal pueblo, ¿me puede decir usted cómo ir? Y el señor italiano le explicó, tiene usted que tiene que coger esta carretera, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego verá usted una casa, unos arbolitos, no sé qué, gire por allí, verá otra indicación. Le dio una complejidad de indicaciones y este amigo mío le preguntó, bueno, pero a mí me habían dicho que aquí había una autopista para ir a este pueblo. Dice, sí, claro que hay autopista. Dice, ¿y entonces por qué me manda usted por aquí? Dice, per la belleza. Bueno, un poco en defensa de los arquitectos, y aprovecho, si los arquitectos quisiéramos que todo fuera hermoso, bello y funcional, pero recuérdense que los grandes proyectos suburbanos y todo eso no lo hacen los arquitectos, lo hace toda una corporación
que va midiendo todo el beneficio y el costo de las obras y al final somos víctimas de ese mercado. O sea que si los arquitectos nos dejan, quizás podemos hacer la ciudad de nuestros sueños, que estamos atenta entre nosotros. José Enrique, para agregar algo sobre lo de la fealdad, nosotros tuvimos, después del ajusticiamiento de Trujillo, un gobierno que fue el de Joaquín Balaguer. Y ese comenzó la transformación de suicidio, eso que tú hablas. Comenzaron a hacer aquellos famosos multifamiliares y la ciudad comenzó a llenarse de aquellos bloques de cemento y yo siempre pensé que esa era la maldad que Balaguer nos estaba haciendo a nosotros. Sí, una de las primeras causas de infelicidad, de violencia, de insatisfacción de los ciudadanos es contemplar ciudades feas. Bueno, pues precisamente un premio Nobel caribeño, Derek Walcott, estuvo en los años 50 en Puerto Rico, se quedó en la calle Cervantes en el condado y odió el condado, que es el área, ¿verdad? Bueno, lo odió por una razón que es la misma que nosotros lo odiamos. Es que en los años 50, en la fiebre de modernización, nos taparon la vista al mar. Entonces llegamos al condado y lo que vemos son edificios. Y el mar está en una esquina, ¿no? Entonces, a mí me encanta el malecón de ustedes, me parece maravilloso. Nosotros no tenemos un malecón así, porque le dimos la espalda al mar. O le dimos el paisaje del mar a los mejores hoteles. Y para los puertorriqueños, pues no tenemos tanto acceso. Tenemos mucha playa, por supuesto, pero visualmente, es decir, el derecho a la belleza, el derecho al paisaje, no lo tenemos en muchas instancias, precisamente porque hubo un diseño hacia el turismo, por un lado, que nos quitó el paisaje. Claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que Derek Walcott no le gustara pensando, él decía, pero es que esto no es Caribe. Y él lo decía, me llamaba mucho la atención. Hay otro escritor norteamericano, Hunter S. Thompson, que estuvo en Puerto Rico también, siendo periodista, escribió una novela que engavetó y también decía exactamente lo mismo. Y llegaron más o menos al mismo nivel, estuvieron de acuerdo sin haberse leído, cosa que me parece bien interesante. En el caso de nuestra ciudad o el suburbio, esta mezcla que tenemos, es que nuestra modernización ha sido como a la trágala, ha sido como a la prisa desde los años 50 para acá. Y por ejemplo, pues el paisaje que yo tengo de mi casa al área metropolitana es por una autopista. Y yo recuerdo todavía, ya mi hija es universitaria, pero yo la llevaba al colegio, estábamos en un tapón y vio una montaña color marrón y las otras verdes, digo, una montaña o digamos, ¿verdad? Uno dice montaña, pero en Puerto Rico no hay montañas tan altas, pero es bastante montañoso. Y la vio marrón y dijo, ¿por qué esa montaña recién nacida versus las demás que no? Y yo le dije, mamita, no es una montaña, es un vertedero. Y ella fue la primera que me señaló el espacio alrededor de ese vertedero. Yo construí mi novela muchos años después y el vertedero es un personaje de la novela. Y cuando dijiste lo de personaje, pues me la pusiste fácil porque ya alrededor del mundo lo que es un personaje no es ni siquiera Bad Bunny, es la casita. Y entonces, digamos, nosotros la ciudad es un personaje porque no tenemos otro remedio y un poco, ¿verdad? El espacio de las casas que se construyeron, sobre todo la marquesina. Yo he tenido que explicar en otros lugares qué significa eso la marquesina. Para poner el carro, en el caso de mi abuela era el lugar para tener matas, era el lugar para hacer fiestas, el lugar donde uno hacía, la primera vez que uno sacaba a bailar a una muchacha era una fiesta de marquesina. Es el lugar donde uno pone los carros cuando viene el huracán, es el lugar donde uno se bebe el café. Así que la casa se convirtió, ¿verdad?, en una especie de mirada de una cercanía con la calle. Y eso pues convierte a las casas y a nuestra ciudad y nuestro suburbio en un personaje. Mire, me quedo contigo. En tus novelas Levittown es el personaje, es tu escenario, ¿no? ¿Qué tiene Levittown que no tenía, por ejemplo, San Juan o que tenía otra ciudad? Bueno, es bien interesante el concepto de Levittown. Cuando William Levitt está construyendo los pequeños Levittown en el suburbio en los Estados Unidos a partir de los años 40,
Mientras yo estoy investigando sobre, bueno, por qué un levitado en Puerto Rico en los años 60, él empezó a hacer las construcciones para una clase media baja o para veteranos, y encuentro una entrevista del año 57 de la revista Times, donde él comenta algo que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con la función de la clase media. Particularmente, ¿verdad?, en Puerto Rico, y él lo que comenta es que quien tiene una casa con 2 o 3 cuartos, una marquesina, un carro, un perro, no hace la revolución. Entonces, un poco la construcción de las clases medias... por el perro, por el perrito. y lo mencionó. Entonces, la construcción de la clase media, un poco en Puerto Rico, era un poco para aplacar las ansias del deseo de tener una gran ciudad y que las cosas funcionaran distintas. Y a los puertorriqueños nos gustó. Levitown se convirtió en una forma de ascender de clase social. Yo que particularmente viví en Dorado y Levitown quedaba más cerca. Es curioso porque los Levitown en Estados Unidos al principio no dejaban que vinieran negros. Y entonces luego él tuvo que ampliar, y el único Levitown de los 5 o 6 que hay que tiene playa es el de Puerto Rico. Entonces casi todos los Levitown tienen una pompa de agua, y yo siempre cuando he tenido que explicar, ¿verdad?, la altura de la pompa de agua, yo digo que esa es mi torre de Eiffel, porque un poco va por ahí, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta a César? Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Por qué no hacen la revolución? Yo tengo la respuesta. Por favor. Porque hacen el amor. Bueno, nosotros podríamos seguir hablando de nuestras ciudades y el tiempo se va agotando y no quiero perder la oportunidad de que cada uno me desarrolle su idea a partir de lo que voy a decir de cada uno. Hay una cita tuya, Manuel, que dice: todo aquello que amamos y perdimos acaba tarde o temprano convertido en memoria. ¿Convertido en? Memoria. En memoria. Lo dijiste tú, ¿eh? Solo escribí yo, sí, pues... pero no me acuerdo cuándo lo escribí. Porque muchas veces te dicen... Bueno, eso en cualquier caso es una ilusión de vida maravillosa, ¿no? Es decir, todo lo que has vivido está bien vivido. Llega un momento en tu vida, cuando ya has cumplido años, en que haces un repaso de tu vida y tiendes a aplaudirla. Decir, bueno, lo viví, podía haber sido... Hay una cosa que sí me obsesiona con el paso del tiempo, que es si podía haber sido mejor persona. Esto sí, pero no tiene arreglo. No tiene... no tiene arreglo. Lo que sí tiene arreglo es sacar la experiencia, utilizar la experiencia para... Sí que hay una cosa importante en la vida, que es la bondad. Entonces, si repasar tu pasado no puedes mejorarlo, pero sí puedes sacar una enseñanza, que es decir, voy a ser mejor persona en el futuro, porque la bondad es el sentimiento y la emoción y la finalidad más importante de un ser humano, la bondad. ¿Y cuál sería la bondad de la ciudad? La bondad de la ciudad. La bondad de la ciudad. La bondad de la ciudad está en amar a tu vecino. Fíjate, a veces yo en donde vivo, en Madrid, muchas veces subo y bajo en el ascensor con vecinos y yo digo siempre, buenos días, vecino, en voz alta, porque hay un momento en las ciudades en donde la gente ya ni se saluda. O sea, ¿qué cuesta decir buenos días y una sonrisa, no? Es un acto de cortesía, es un acto de amor. Hay vecinos que parece que coincidir contigo en el ascensor es como una cosa, como una desgracia, ¿no? Entonces, saludar a tu vecino, y hay vecinos que a lo mejor les dices buenos días y se sienten como atacados, como si les estuvieras robando y solo les estás diciendo buenos días. De modo que
Hay actos en la vida individual de un ser humano que son bien sencillos y acaban siendo revolucionarios, como decir buenos días, por ejemplo. Pero yo pensaba que la bondad también era, ¿Eh? que la bondad de la ciudad también La es bondad empieza en una sonrisa. con una sonrisa, pero también de tener esos espacios de encuentro. Es decir, siento que una ciudad bondadosa es la que se abre a todos. Sí. Y cada vez más las ciudades son agresivas y eso me molesta. Yo en ese sentido tengo la suerte de vivir en una ciudad como Madrid, que es una ciudad muy acogedora, en donde a nadie le preguntan de dónde viene y que integra de manera inmediata a cualquier ciudadano, venga de donde venga. Señor Cardona, usted nos dijo a nosotros, el progreso nos hizo más pobres. Yo dije eso. Pues bueno, pues yo creo que sí. Yo estoy convencido. Nos hizo más pobres porque construyó una especie de anhelo privado, ¿no? Todo el mundo anhela, un poco en la misma línea de Manuel, particularmente en mi país, cada vez cerrar las marquesinas, tener cada vez más rejas, un cierto tipo de reja que ya no es la reja particular, abierta, tener carros cada vez más grandes, convertir, como dice Monsiváis, el carro en una pequeña parroquia. Y cada vez nos comunicamos menos, a veces nos comunicamos más con las bocinas. Hay algo en Puerto Rico que se da, que si alguien, pues, me pegaste mucho el carro, me pegaste bocina y el otro por malcriado te toca la bocina también y están pa, 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 pa. Es una especie de malas crianza, ¿no? Porque estamos mucho tiempo en el carro. Y yo creo que sí, yo creo que esta arrogancia de que éramos y que la perla del Caribe, nos ha puesto en una situación, la crisis económica nos ha puesto en una situación compleja y difícil, y yo apuesto por pensar la ciudad y por pensar, o porque la literatura piense la ciudad, ¿no? Hay y la piense mejor. Hay un gran ejemplo que a mí me gusta citar, es el caso de Los ojos de los pobres de Baudelaire, que es un relato magnífico en donde Haussmann acaba de abrir la ciudad, ¿no? Amplió los bulevares, y hay una familia pobre que llegó a un café y él está todavía a las luces de gas, siglo XIX, y llega, Baudelaire, o el narrador, está con su pareja, y su pareja mira mal a la familia pobre, y a partir de ese momento él la deja, porque no pudo compartir el mismo asombro que tenían que ellos sobre la ciudad. Y cuando uno lee ese texto, uno dice, hay una solidaridad genial en Baudelaire, que uno pensaría, ¿verdad?, que es un escritor, el flaneur, ¿verdad?, que está un poco arrogante. No, él tenía mucha sensibilidad porque la ciudad fuera eso, la confluencia de muchas clases sociales. Y un poco yo creo que la literatura siempre ha pensado eso, y me gusta pensar, ¿verdad?, que hay una cosa que me gusta mucho, que Kundera dice, que la literatura no progresa. Entonces, porque la literatura está literalmente pensando en contra del progreso, porque el progreso nos hace pobres en el sentido de que cada vez nos quita, y la literatura quiere darnos más la posibilidad de pensar lo humano dentro de la ciudad. Soledad Álvarez dijo una vez, Santo Domingo no es solo la ciudad real y la ciudad histórica, existe también esa ciudad invisible. Sí, es verdad. No me acuerdo dónde fue, pero sí lo dijo. Sí, hay una ciudad invisible. Yo pienso que es la ciudad invisible que vivimos todos los días. Para mí, por lo menos. Me imagino que para cada uno de ustedes también. Esa ciudad invisible para mí es la que me habla de la historia dominicana. Yo, por ejemplo, voy por cerca de la UAS y no hay manera de que yo, cuando llego cerca de la UAS, no recuerde que en una de esas calles asesinaron a Orlando Martínez, por ejemplo. Camino por el malecón y siento que en el malecón, ese malecón era el que paseaba Camaño, ese malecón era el que defendían los constitucionalistas. Me voy, por ejemplo, a un cine y recuerdo que en ese cine quizás me dieron el primer beso de cuando yo era adolescente. Voy debajo de un árbol y recuerdo que debajo de ese árbol ahí se despidió un amigo
antes de irse para afuera. Entonces, cada uno de nosotros yo creo que tiene su ciudad invisible. Yo la voy llenando de mis vivencias personales, es lo que de alguna manera trato de transmitir en la poesía. Pero esa ciudad invisible de verdad es la única que hace que uno viva y tenga razón para vivir en ella, en la ciudad real. Porque la ciudad real no sería nada si no existiera esa ciudad invisible que es la que le da sentido. Yo creo que hemos sido parte de un conversatorio muy fructífero y muy aleccionador y además muy simbólico con todo lo que la literatura envuelve, ¿no? Todos nos quedamos con nuestra idea urbana, nuestra ciudad ideal y nuestra ciudad real, con todos los entaponamientos, con ese progreso, la fealdad. Al final siempre seguimos soñando en un mejor destino para nuestras ciudades. Señores, muchísimas gracias a todos. Señoras, señores, continuaremos de inmediato con nuestro siguiente